Bendiciones con todos. Tema 11. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, ¿qué hay en tu corazón? Vamos a hablar de las pruebas. Y vamos a utilizar texto base de Deuteronomio capítulo 8, versículo del 1 al 20. Sí, pero recordemos un poquito del video anterior. ¿Qué hay en tu corazón? Hablamos de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es esencial para limpiar, para sacar todas aquellas cosas que están malas que están dentro del corazón, que la palabra es fundamental, que la palabra convierte el alma. Entonces hay que trabajar en eso. Hoy día vamos a hablar de las pruebas, que las pruebas que envía Dios también son para ver qué hay en nuestro corazón, ¿sí? Para prepararnos para ser hombres y mujeres fieles que predican su palabra. Vamos a leer el texto de Deuteronomio mientras vamos explicando algunas cosas importantes sobre este asunto de las pruebas. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Mire, aquí el primer paso es que tengamos cuidado para poner por obra, o sea, para poner en práctica todos los mandamientos del Señor. Y allí se nos presenta un problema porque no queremos obedecer, ¿no es cierto? Somos rebeldes, ¿sí? Queremos ir tras nuestros propios deseos, tras nuestra propia voluntad. No queremos obedecer. Y el Señor dice: para ver qué hay en tu corazón, para hacerte una persona que te pueda usar, para que me pueda servir, tienes que poner en práctica todo mandamiento. Ahora, cuando hablamos de poner en práctica todo mandamiento, hay que leer la palabra, hay que meditar todos los días en la palabra. Sí, por eso hay que ponerle atención al tema anterior, que hay en tu corazón la palabra, ¿no es cierto? Entonces, todos los mandamientos, hay que leer la palabra de Dios, hay que identificar los mandamientos y hay que obedecerlos. ¿Sí? Qué diferente fuera el mundo, qué diferentes fueran las personas, qué diferente que fueran las relaciones entre las personas si obedeciéramos la palabra. ¿Sí? Ahora, hay otro asunto muy delicado que a veces tratamos de obedecer la palabra torciéndola o a medias. ¿Sí? ¿Se acuerdas cuando el rey Saúl, Dios le mandó a hacer guerra contra Amalek y a desaparecerlos totalmente, pero él dejó aparte lo más gordo, no mató al rey, y Dios le mandó a decir que la obediencia a medias es como pecado de idolatría? Ya sabes que el pecado, Dios aborrece el pecado de idolatría, que lo encontramos en el segundo mandamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuidaréis, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Tenemos que analizar bien, tenemos que saber la importancia que tiene el obedecer los mandamientos, el obedecer la palabra de Dios. Y ahora que dice la palabra que yo os ordeno, no solo alguien puede decir esto es para el pueblo de Israel. No, señor. En ese tiempo era para preparando al pueblo de Israel para la entrada de la tierra prometida, ¿sí? Porque iban a encontrar gente idólatra, gente pagana. Pero esa palabra también es para nosotros hoy. Hoy. La palabra de Dios también está presente hoy, mañana. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra no pasará. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Para poner por obra, para poner en práctica todos los mandamientos del Señor. Ahora, aquí habla de una razón importante al cumplir los mandamientos. Dice: para que vivas. Eso es importante, eso es fundamental. Cristo, cuando vino a la tierra, dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La gente puede decir: yo tengo vida. Pero, ¿qué clase de vida? A Jesucristo se le acercó uno muy rico que quería hacer más grandes sus graneros, porque ya la cosecha no le entraba. Y le dice: maestro, ¿qué haré? Necio, le dijo el Señor Jesucristo, cuando vengan a pedir tu alma, ¿de quién será? Entonces puede estar con vida, pero muerto espiritualmente. O
sin una relación con el Señor, sin haber invitado al Señor a su corazón para vivir la vida abundante. ¿Sí? Para vivir la vida abundante no es la vida de borrachera, no es la vida de lujuria, no es la vida llena de riquezas, no es la vida llena de lujos, de lujosos carros y viajes por todas partes. Yo no estoy diciendo que sea malo si tú tienes dinero para viajar, para tener un buen carro, una casa elegante, ropa elegante. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la vida abundante, la vida verdadera, se la vive en relación con la obediencia a la palabra de Dios, con la obediencia a los mandamientos, porque esta vida no termina aquí. Esta vida termina en la vida eterna o en el fuego eterno. Jesús puso una parábola, ¿se acuerda? Del rico y Lázaro. El rico quería comerse de las migajas que caían de la mesa el pobre, Lázaro quería comerse de las migajas que caían de la mesa del rico. Tenía banquete con esplendidez. Se murió uno, se murió el otro. El rico estaba atormentado en el lago de fuego, mientras que Lázaro estaba en el cielo. Entonces, miremos bien esto, ¿sí? Para que vivas, dice el Señor, ¿sí? La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene vida, transforma el alma, ¿sí? Enseña, reprende, redarguye. Prepara al hombre para toda buena obra. Y eso es lo que le recomienda la palabra en ese tiempo y también hoy a nosotros. No diga que es para los judíos, es para también nosotros la palabra. ¿Sí? Y también le dice, vivas, y no termina allí, dice, y seas multiplicado, pues pueda multiplicarse, tengas una descendencia enorme, y entréis y poseáis la tierra que Jehová te había jurado a vuestros padres. ¿Sí? Una vez que aprendas a vivir en base a la palabra de Dios, entras, posean la tierra. Y ellos poseyeron la tierra. Los que hicieron caso a medias no completaron, dejaron gente paganas allí y pagaron por años, pagaron el precio a eso. Nosotros también, para vivir bien aquí en la tierra, para poseer la tierra, para vivir en comodidad, para vivir bien, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Ahora, cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios nos bendice. Créalo. Es más, hemos experimentado en nuestra propia vida que cuando tú obedeces algo que Dios te manda, enseguida se activan las bendiciones. Es increíble, Dios. Es increíble como Dios nos demuestra su amor. Sí, increíble, se activan las bendiciones. Entonces, hay que leer, hay que meditar la palabra de Dios, porque vendrán tiempos de pruebas y las pruebas a veces nos entristecen, nos desaniman, pero si tenemos la palabra presente en nuestro corazón, sabemos que vamos a salir levantados de esa prueba y de esa prueba con mayor conocimiento, con mayor entereza. Dice el versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué hay en tu corazón. ¿Qué había en tu corazón? Mire, en el desierto 40 años, hermano, vivir en el desierto, caminar en el desierto, a veces no tenían agua o tenían agua amarga, ¿sí? Tenían comiendo maná, por supuesto, pan del cielo durante 40 años, pero ya querían, uno se hostiga siempre de la misma cosa, ¿no es cierto? Y querían comer carne. ¿Quieren carne? Tomen carne. El agua estaba amarga, no lo pueden tomar, listo, Moisés corta una rama de ese árbol y ponla allí y bueno, y el agua ya está buena, está dulce para... Tenían agua alta, Moisés por favor golpea la roca y ahí va a salir agua para que vea mi pueblo. Entonces, Dios los probó, los hizo tener hambre, los hizo tener mucho calor, los hizo tener mucho frío, los hizo tener mucha sed, para saber qué había en el corazón. Si en el corazón seguían amando al Señor, si en el corazón seguían amando a Él o a otros dioses. Acuérdense que la nación de Israel
vio adorar cantidad de dioses, había cantidad de ídolos. Y seguramente a algunos se les prendió, se acostumbraron a eso, como sucede hoy día. Y hay denominaciones eclesiásticas que son culpables de enseñar a la gente a cometer idolatría. Y en el corazón de ellos solo hay idolatría, que más adelante haremos un video sobre ese tema, que hay en tu corazón idolatría. Entonces, ¿qué había en el corazón del pueblo de Israel? ¿Qué había? ¿Había pasión? ¿Había amor para Dios o había amor para las otras cosas? ¿O había odio, había coraje, había quejas porque vivían de esa manera, porque no entraban todavía a la tierra prometida? ¿Sí? Entonces, todo está haciendo esto. Las pruebas son para preparar, para saber qué hay en tu corazón. ¿Sabe? Y en el corazón debe haber la palabra. En el corazón debe haber amor. En el corazón debe haber una pasión para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es maravilloso. Ahora, dice, si habías de guardar o no mis mandamientos, ¿sí? Para ver si en tu corazón tenías el deseo de guardar o no los mandamientos. Ahora, tenemos que guardar los mandamientos del Señor. No solo tiene que ser un mero deseo, tiene que ser una realidad vivida. ¿Sí? Tenemos que aprender a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es decir, ¿sabe qué? Yo obedezco tu palabra. Y dice, te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de Jehová, de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Mire, Dios ha probado eso. A veces queremos solo la gula, solo comer para nuestro cuerpo físico, pero cuando se nos habla de leer, de meditar la palabra de Dios, no queremos. Es como que estuviéramos raquíticos espiritualmente y por eso nuestra vida no progresa, por eso nuestra vida nos sigue probando. Dice, en el corazón tuyo lo que hay es queja. En el corazón tuyo lo que hay es querer alimentar tu estómago, pero no querer alimentar tu corazón con mi palabra. Entonces, mire, es increíble. El Señor le va señalando las cosas maravillosas que hizo con el pueblo, que de esa manera los probó. Dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se ha hinchado en estos 40 años. ¡Wow! Tu vestido, una muda. Usted usaría una muda de ropa por 40 años. Dígale a una actriz ahora que por favor use una muda de ropa por 40 años. Pega el grito al cielo, ¿no es cierto? Dicen, ¿yo por qué? Si a veces una muda de ropa elegante la utilizan una vez en la vida, dice, ya la usé. Pero el Señor le dice, mire, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¡Wow! ¡Qué Dios tan poderoso! En 40 años no se le ha hinchado el pie caminando en el desierto. Oiga, eran zapatillas y tal vez algunos ni tenían. No habían los zapatos cómodos que tenemos aún ahora. Aunque con los zapatos cómodos caminar aún 40 años en el desierto no había sido fácil. Pero no se les ha hinchado a ellos que no tienen esos zapatos cómodos, porque el Señor ha estado allí. Yo te probé con el vestido. Yo te probé caminando en la arena en el desierto, porque te amo, para probarte, para saber que tienes que amarme a mí, que yo estoy dispuesto a darte todo a ti. Y dice el 5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová te castiga. ¿Sí? Y dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Hay que andar en los caminos, hay que temerle a él, a nadie más. ¿Por qué razón? Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, tierra de aguas,
de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire, así era la tierra, la conquistaron, Dios la ayudó a conquistarla, y en verdad corría la miel, había leche, había todo lo que el Señor había dicho, había higueras, había higos, había granados, había de todo. Pero el pueblo, gran parte del pueblo, no quiso obedecer, fracasó. Hoy día el Señor dice lo mismo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Cuál demás? Todo. Higueras, granados, olivos, manantiales, todo. Todo. Porque del Señor viene lo mejor. Entonces, esa palabra también es para nosotros hoy. ¿Sí? Que amemos al Señor de todo corazón, que andemos en sus caminos, que dejemos los caminos torcidos de la borrachera, del adulterio, de la fornicación, de la mentira, del secuestro, del robo, de la evasión, que andemos por el camino que transita hasta la vida eterna, el camino labrado por el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Las pruebas son para hacernos crecer, para madurar, para hacernos ver que Dios está allí, que Dios está dispuesto a darnos todo lo que necesitamos. Pero sigamos con el texto porque hay mucho más todavía en este texto maravilloso. Dice el versículo 11 en adelante: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Mira, cuídate, cuidado te vas a olvidar de mí, le dice. Muchos se han olvidado del Señor, muchos se han apartado. Para cumplir nuevamente sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ten cuidado, nuevamente te dice. Ten cuidado, cuidado te vas a apartar del Señor. Cumple los mandamientos, cumple los estatutos, cumple los decretos que te ordeno hoy. Es una orden. Dios nos ordena para nuestro bien. Dios, nada de los mandamientos nos hacen daño, nos perjudican, nada, ningún mandamiento. Todos son para nuestro bien. Mire lo que dice: no suceda que coma y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. ¿Sí? Se envanezca, diga: mío, 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 mío. Mi casa, mi carro, mi profesión, mi familia, mis hijos, mi casa, todo. Y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de servidumbre. A nosotros no nos sacó de Egipto, ¿o sí? Nos sacó del pecado, de la inmundicia. Vivíamos una vida sin rumbo y sin dirección, derechito al lago de fuego, y de allí nos sacó. Se cruzó en nuestro camino, así como se le cruzó a Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Sí. Cuidado con olvidarnos de lo que el Señor ha hecho y de lo que seguirá haciendo. ¿Y qué es lo más grande que ha hecho? ¿Acaso no entregó la vida de su unigénito Hijo para salvarnos? ¿Será fácil entregar la vida del unigénito Hijo? ¿Un padre o una madre podrá hacer eso? Solo Jehová, en su gran amor por nosotros, lo hizo. ¿Sí? Y dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, acuérdese. Y dice, lleno de serpientes ardientes. ¡Wow! Serpientes, dice que esas mordeduras de serpiente ardía, quemaba la piel. No había la ciencia como hoy, que habían los sueros para contrarrestar el veneno de la serpiente. No había.
Es más, en una ocasión Dios pecaron, ¿sí? Adoraron dioses falsos, fornicaron y Dios los hizo morder de serpiente. Y Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce para poderlos sanar. Y de escorpiones y de sed, donde no había agua, Él te sacó agua de la roca, del pedernal. Qué grande es el amor de Dios. Querían agua, de una roca le sacó. Los cubrió de las serpientes ardientes, los cubrió de los escorpiones. Hoy día nos va a cubrir el Señor de todo tipo de tentación, de todo tipo de maldad, de todo tipo de peligro, si obedecemos su palabra, si seguimos sus caminos. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, para afligirte, dice, para probarte, para la postre hacerte bien, para prepararte. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. No, fue Dios. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da el poder, sabiduría, conocimiento, por supuesto, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Como en este día, Dios prometió a tus padres que les ayudaría, que les iba a dar bendiciones, que les iba a dar riqueza, y el Señor cumple su palabra. Más, escuche, más, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Clara la palabra de Dios. Yo no sé por qué los corazones están ciegos. Perdón, y lo digo frontalmente, como la iglesia de Roma llenó de ídolos todo el mundo, llegó toda América lleno de ídolos, y mucha gente, personas, no se ofendan por nada, enfermas, se inclinan ante unos ídolos que el Señor ha prohibido. Ha prohibido en su palabra 1 y 1000 veces. Y sacan sus excusas, sus pretextos. No, Señor. Dice, el Señor protesta. ¿Sí? El Señor habla de abandono, habla de no bendecirte. Por eso el mundo está perdido, por eso el mundo está como está. Pero hoy es el tiempo para arrepentirse. Hoy es el tiempo para botar todos esos ídolos, esos dioses falsos, quemarlos, botarlos a la basura, porque no son nada, dice la palabra de Dios. Hay que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Cristo no se quedó muerto en una cruz, Cristo resucitó al tercer día. Se levantó de la cruz, venció la muerte. Y quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Repito esta parte. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto habéis atendido a la voz, habréis atendido a la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué les parece? Dios está advirtiendo. Primero nos dice, ¿sabe qué? Te voy a probar tu corazón para saber qué hay allá. Te voy a probar para que crezcas. Mientras te pruebo, te voy a dar agua, te voy a dar pan, te voy a dar carne, te voy a dar todo lo que necesitas. Pero para que sepas que tienes que amarme, tienes que obedecer mis mandamientos, mis estatutos. Pero si no los haces, vas a perecer como las naciones. Vas a ser destruido como las naciones que voy a destruir. Porque se han inclinado a dioses ajenos. Ya es hora de venir a la palabra y de abrir el entendimiento. ¿Sí? Aquí está muy claro. Dios dice, no quiere que adoremos imágenes ni ningún tipo de ídolo. Que el Señor reprenda a todos aquellos que están enseñando al pueblo a cometer idolatría, a inclinarse a ídolos falsos. Que el Señor reprenda. Ahora,
Cuando atravesamos periodos de prueba, generalmente nos enfocamos en lo adverso de las circunstancias y desistimos el hecho de que las pruebas en el plan de Dios tienen un propósito. No nos damos cuenta de eso. Ahora, las pruebas nos preparan ¿para qué? Para las bendiciones. ¿Sí? El asunto está en cuál es la actitud que asumimos en los periodos críticos. ¿Cuál es la actitud? ¿Desánimo o alegría? Si cambia nuestra perspectiva alrededor de las pruebas, comprendemos que constituyen la antesala a las bendiciones. Deuteronomio capítulo 8 nos permite comprender el propósito que tiene Dios con las pruebas y de qué manera podemos aprender y beneficiarnos cada vez que se nos presentan. Sí, las pruebas en el plan de Dios están ligadas a las bendiciones. Sí, las bendiciones de Dios generalmente tienen un conocimiento relativo a nuestra fidelidad y perseverancia. Ser fieles a Dios es fundamental. Ser esforzados y valientes también. Por eso Dios dice, esfuérzate y sé valiente. Y las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón y nos preparan para las bendiciones, como hemos visto. Sí, dice, en medio de las pruebas, Dios nos promueve. Las bendiciones de Dios sobrepasan nuestras expectativas. Él da más allá de lo que le pedimos. La infidelidad a Dios nos roba las bendiciones. Sí, el apartarse de Dios nos roba, nos quita las bendiciones. Entonces, vuelva a Dios, vuelva a la palabra para recuperar esas bendiciones maravillosas que vienen de Dios. Las pruebas en Dios tienen un propósito: atravesar el desierto y luego doblegar el orgullo. Que el orgullo no nos deja ver la grandeza, las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Sí? La arrogancia nos lleva a decir que con nosotros, con nuestra fuerza, ¿sí? Con nuestro intelecto, con nuestros talentos, podemos hacer todo, podemos vivir tranquilos. No es así. En medio de las pruebas está Dios acompañándonos. Sí. Dios marcha junto a nosotros, Dios nos protege. En medio de las pruebas, Dios nos disciplina. Había serpientes ardientes, había escorpiones, no había agua y Dios estaba allí proveyendo, cuidando. Las bendiciones no pueden llevarnos a olvidar el propósito que tuvo Dios con las pruebas. Sí, no podemos dejar de agradecer a Dios por su provisión, alabar y glorificar su nombre. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos siempre es por la voluntad de Dios. Si Dios quiere, si es la voluntad de Dios. Ser fieles a sus mandamientos, buscar cumplir los mandamientos. No podemos olvidar que la provisión viene de Dios. Sí, la verdadera provisión. Fue Dios quien nos guió en medio de las pruebas. Fue Dios quien nos proveyó en medio del desierto. Es por el amor de Dios que somos bendecidos. Es por el poder de Dios que somos bendecidos. Nada más. Nada más. Esto tenemos que tenerlo bien claro. Que las pruebas son la antesala para las bendiciones. Y en las pruebas no estás solo. Dios está contigo. Dios está con cada uno de nosotros. Tengo por seguro. Y vamos a señalar algunos versículos bíblicos ahora para tener más claro este asunto de las pruebas. Dice Santiago capítulo 1 versículo 3. Escuche lo que dice. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. ¿Sí? Nos da ritmo para estar ahí con Dios. Salmo 60:10 dice: Tú, oh Dios, nos has puesto a prueba. Como vimos en Deuteronomio, nos has purificado como a plata. ¿Pero para qué? Para purificarnos como a plata. Dice San Pedro que el oro, aunque perecedero, se lo prueba con fuego. Se derrite allí y se derrite con fuego se le pone fuego hasta que se derrita. Se sale todas las escamas, toda la escoria y después se hace una joya tremenda. Cuando yo estaba en plan de matrimonios en la iglesia
había un hermano joyero. Y había otro hermano que vivía cerca donde unas minas de oro. El hermano que está cerca de las minas de oro me dice, pastor, para que usted no le cueste tanto y haga unos anillos de calidad, yo le compro el oro. Listo. Fue y como a la semana mandó un sobrecito, un polvito ahí en papel. Yo me preocupé, yo no conocía, vi un polvito allí. Ese polvito se lo llevo al hermano joyero. Le digo, hermano, aquí ya está el oro para hacer los aros para el matrimonio. Y lo mira y dice, es buen oro, vamos a fundirlo. Cogió una concha de nácar, lo tiró allí, cogió una flama fuerte allí y se la puso allí. Y se derritió. Lo derritió, se enfrió, se hizo una bolita, lo tiró en un líquido allí. Ay, me dice, es buen oro, es de 21 quilates, me dice. Me dice, y ya, no se preocupe, que yo me encargo de darle forma. A la semana ya tenía 2 hermosos aros de oro de 21 quilates. Eso es lo que dice. Nos prueba para purificarnos como la plata, como el oro. Y eso es lo que quiere hacer Dios con usted y conmigo. Purificarnos, hacernos personas valiosas delante de Él, valiosas delante del mundo. Por eso son las pruebas. No es porque Dios es malo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21-22 dice, sométalo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Miren el consejo que nos da aquí el apóstol Pablo. Todo pruébelo, ¿sí? Todo. El Salmos capítulo 139, versículo 23-24 dice, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Mire, qué cosa. ¿Qué aprendemos de este salmista, no es cierto? ¿Quién se atreve a decir eso a Dios? ¿Sí? Examíname, sondea mi corazón, ponlo a prueba, pon a prueba mis pensamientos. Y si estoy por el camino equivocado, por favor, ayúdame, tráeme al camino que lleva a la eternidad. Este es un versículo como para hacerlo un cuadro grande y tenerlo en la sala de la casa, ¿no es cierto? Sí, el Salmo 139, versículos 23 y 24. Maravilloso. Si puede hacerlo, hágalo. Uno de los hombres más probados que encontramos en la Biblia, Job. En el capítulo 23, versículos 10 al 11, mire lo que dice. Él, en cambio, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. En sus sendas he afirmado mis pies, en sus sendas, en sus caminos. He seguido su camino sin desviarme. Es verdad, este hombre Job era un hombre íntegro. A pesar de que Dios le dio permiso a Satanás para que le matara todo lo que tenía a sus hijos, le llenara de lepra, nunca renegó de Dios, siempre se mantuvo fiel. Y termina la historia, ¿verdad? Puro como el oro. Lo renueva totalmente. Qué cosa tan maravillosa. Es lo que Dios quiere hacer con cada persona. Pero como decimos, la gente no les gusta la prueba. ¿Sí? La gente se ha olvidado de Dios. No quiere leer la palabra de Dios. No quiere obedecer los estatutos del Señor. No quiere. Es más, muchos han dejado a un lado el Antiguo Testamento, que es la ley antigua, que esa ley ya está muerta, porque estamos bajo la gracia, dicen algunos por allí. Claro que estamos bajo la gracia de Cristo. ¿Sí? Pero no nos exime de dejar a un lado la palabra. Más bien, si estamos bajo la gracia, deberíamos cumplir el doble. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. El Señor sabe librar de prueba a los que viven como Él quiere.
y reservar a los impíos, escuche, reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Lo dice la palabra, por si acaso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, no crean, sino sométalo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Guau, hoy día esto da miedo tanta enseñanza falsa, tanta enseñanza equivocada. Como dije antes, tanta enseñanza que llevan al pueblo a inclinarse ante ídolos, ante imágenes que el Señor ha prohibido. Por eso el mundo está en un caos, por eso no hay bendiciones, por eso no hay una vida abundante. Pero, ¿no cree que hoy es el día para arrepentirse? ¿No cree que hoy es el día para decirle al Señor, como dijo el salmista? Vamos a repetir ese versículo maravilloso. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Qué les parece? Ahora, el primer paso que usted tiene que dar para volver al Señor es entregar su corazón a Él, entregar su corazón y vida. Sí, es entregar su corazón a Él. No hay otra cosa. Y para entregar su corazón al Señor, para entregarlo de verdad, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Como dije, insisto, con sus propias palabras decirle: Señor, te entrego mi vida y mi corazón. Pero si no puede, nosotros aquí le hemos compuesto una oración que le llamamos la oración de fe, que le lleva a dar ese paso. Hágala con todo su corazón, ¿sí? Repítala con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Amén. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Maravilloso. ¿Qué tiene que hacer ahora para sostenerse en Cristo? Venir a meditar todos los días en la palabra de Dios. Venga todos los días a meditar en la palabra de Dios. Deje que ella le enseñe. Medite en ella. Si no entiende, dígale al Espíritu Santo que le dé entendimiento, elevar entendimiento para poner en práctica esa palabra. Sí. Cante alabanza, Señor, adore, dele gracias por el cambio de vida, por las bendiciones. ¿Sí? Converse con Él en oración. Venga a la iglesia. Acá juntos vamos a seguir aprendiendo esta maravillosa verdad. Si no está cerca, busque una iglesia donde el Espíritu Santo le lleve. Que sea una iglesia de sana doctrina. Y como sea noble como los de Tesalónica, en casa vea si esas cosas son verdad o no. Compare con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. ¡Wow! ¡Qué maravillosa! ¿Cómo nos enseña? Hoy día hemos entendido que las pruebas son para ver qué hay en nuestro corazón. Que las pruebas son el antesala para las bendiciones. ¿Sí? Que en las pruebas tú nos acompañas, Señor. Tú estás allí, Señor, ayudando hasta que se terminen, mi Dios. Y Padre, demostrando cuánto nos amas, mi Dios. Demostrando que tu amor hacia nosotros es lo máximo, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos y te decimos que te amamos. Y pedimos que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, mueva esta palabra, que la gente escuche esta palabra y reaccione a buscarte de todo corazón, Señor. Sí, Padre, que esta palabra no llegue vacía, que esta palabra dé fruto, que es tu palabra, Padre.
Nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros, ¿sí? Para que también conozcan las verdades del Señor. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.